Buenas tardes a todos. En la clase de hoy de Sociología vamos a trabajar un poco acerca de la línea de tiempo que estuvimos realizando la semana pasada. La idea central acá no es hacer hincapié en profundidad a nivel histórico, sino marcar las características principales de las edades de la historia. Como bien dijimos, o como bien ustedes investigaron y presentaron los trabajos, la historia comienza a partir del 3000 a.C. aproximadamente, con la aparición de la escritura. Las edades de la historia son 4, ¿sí? Antigua, media, moderna y contemporánea. Vale destacar que esta diferenciación la hicieron los historiadores justamente para poder desarrollar y entender de manera clara las perspectivas, o en términos los paradigmas, que cada época tenía como característica o como idea central, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si conseguimos una máquina del tiempo y viajamos a la antigüedad, entrevistamos a algún personaje, a Platón, Platón no te va a decir yo soy perteneciente a la edad antigua, sino que uno lo puede ubicar en la edad antigua porque los historiadores la marcaron entre el 3000 a.C. hasta el siglo V después de Cristo. La Edad Media del siglo V hasta el siglo XV y la Edad Moderna del siglo XV hasta el siglo XVIII. Del siglo XVIII en adelante es lo que hoy conocemos como la Edad Contemporánea. Para adentrarnos un poco e ir al grano, en la Edad Antigua sí vamos a identificar al comienzo que estas sociedades se organizaron y que intentaban buscar el origen del mundo, ¿sí? Para ellos era importante buscar el arjé, en término griego, el origen, justamente. Por eso en esta primera parte lo que van a intentar hacer es dejar atrás los relatos mágicos religiosos, que estaban caracterizados justamente por el mito, para empezar a buscar una explicación más racional, ¿sí? Filosófica o científica. En esta época, filosofía y ciencia iban de la mano. En este sentido, los primeros filósofos, los primeros pensadores justamente racionales, van a realizar una crítica al mito, ¿sí? Porque justamente no tenían fundamento racional, ¿sí? Los mitos eran centrales en esta época, porque tenían una doble función. Por un lado, a nivel natural, lo que hacían era explicar el origen de la lluvia, el origen del trueno, si había un trueno era porque Zeus estaba enojado, ¿sí? Cada pueblo va a tener su dios, sus dioses y sus explicaciones. Y a la vez tenía una explicación social. Como no existían las leyes, o al menos en todos los lugares no existía una ley escrita, el mito tenía una especie de organización, ¿sí? De fundamento político que organizaba y que te decía quizás que no podés ir a robar porque Zeus te puede castigar. Los filósofos lo que intentan hacer, los filósofos naturalistas o presocráticos anteriores a Sócrates, a partir del siglo VII a.C., empiezan a buscar fundamentos basados en la naturaleza, ¿sí? De acá ese nombre de naturalistas. El primero va a ser reconocido como Tales de Mileto, ¿sí? Quien va a plantear que el origen del mundo estaba fundado en el agua. El agua, ¿sí? Era la fuente de vida para él y justamente tenía este paso, quizás una de las explicaciones es que plantea el agua por este paso del líquido, ¿sí? Al vapor, y de vapor también puede ser al líquido o al hielo, ¿no? Pero más allá de eso, tengamos en cuenta que Tales vive en Mileto, que es una isla, tiene la posibilidad de viajar a Egipto, por medio del lugar más importante de Egipto es el río Nilo, cuando el Nilo estaba bien, justamente Egipto florecía, ¿no? Y bueno, para él el agua tenía un fundamento principal y era quizás el origen de la vida. En este sentido, permiso.
En este sentido, estos primeros filósofos no estaban desembarazados todavía del mito. Tales va a plantear que en cada partícula, en cada gota de agua existían pequeños dioses creando, ¿no? Uno hoy por hoy quizás los escucha y dicen, wow, estos estaban locos, pero era parte de su ciencia. El discípulo, tan equivocado tal no estaba igual, ¿no? Si agarramos una hoja y la arrugamos, no va a quedar la mano húmeda. Está comprobado que el planeta está conformado un 70% por agua. Tan equivocado no estaba. El que le va a seguir va a ser Anaximandro, su discípulo, quien va a plantear que el origen está fundamentado en el apeiron, en lo indefinido, en varias posibilidades que van a ir jugando de acuerdo a las estaciones del año, a las temperaturas, ¿no? De acuerdo a lo que valga la importancia en algún determinado momento. Su coetáneo, su compañero, también seguidor de Tales, Anaxímenes, va a plantear que es posible que el agua que planteaba Tales tenga un fundamento en ese origen, en ese arjé, pero él se va a plantear un poquito más y va a decir, ¿de dónde venía esa agua? ¿De dónde provenía ese líquido que daba fuente de vida? Y lo que él va a proponer es que aquello que formaba el agua, aquello que creaba al agua, justamente era el aire, ¿sí? La condensación del aire. Ustedes saben que la lluvia es condensación justamente de aire, ¿no? Entonces, bueno, él lo que va a plantear es esto. Otro filósofo naturalista va a ser, que ya no va a ser de los jónicos, pero sí va a ser anterior a Sócrates, es Empédocles. Con Empédocles va a existir este planteo a partir de los 4 elementos, ¿sí? Agua, tierra, fuego y aire. Va a decir que no existe uno que tenga predominio por sobre el otro, pero que van a estar, ¿sí?, los 4 jugando. Y que ese juego entre estos 4 elementos, van a plantearse en base a 2 fuerzas. La fuerza que una, el amor, o la fuerza que destruya o que separe, que va a ser el odio, ¿sí? Otro filósofo presocrático con otra explicación para la creación del mundo va a ser Demócrito, y este quizás es el más curioso porque plantea como fundamento del origen el átomo. Es el padre de la teoría atómica. No el átomo a nivel científico como entendemos hoy en día, pero sí un poco más arcaico, un poco más antiguo, ¿sí? Y lo que él va a plantear es que todo está conformado por átomos. Todo, desde lo material hasta inclusive el alma. Y que una persona cuando muere, ¿sí?, estos átomos se separan y van a ir en búsqueda a formar otro componente. Tengamos en cuenta que, como todo griego, ellos van a creer en la reencarnación, ¿sí? Y la reencarnación va a ser justamente, va a depender del estilo de vida que cada uno tenga. Esto va a ser en la primera parte de la Edad Antigua. Posteriormente, a partir de Sócrates, que genera un cambio justamente en la mentalidad de los filósofos y de los pensadores, cambia el pensamiento y se va a plantear que no hace falta tanto saber cómo se creó el mundo, sino cuál es la función del ser humano en el mundo. Por eso, a partir de Sócrates, Platón, Aristóteles y posteriormente todos los demás filósofos, la importancia que le va a dar a la filosofía, entre otras cosas, va a ser la política. ¿Qué es la política? La esencia de la política es el poder. Por lo tanto, lo que van a empezar a investigar, a analizar y a tratar de interrogar es cómo se debe administrar el poder en una sociedad. ¿Cuál es la función del ser humano en una sociedad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos manejamos? ¿De qué manera llegamos a un acuerdo? A partir de esta época, entonces, en la Edad Antigua, se va a tratar el poder como nivel central, ¿sí? Hasta acá vamos con la Edad Antigua. A partir del siglo V después de Cristo empieza lo que se conoce como la Edad Media.